La remoción del mucílago. Cuando hablamos de la remoción del mucílago nos referimos a la fermentación, a la etapa de fermentación del café. Entonces ya nos dimos cuenta que iniciamos muy bonito nuestro proceso, desde un trabajo agronómico perfecto, un buen corte, una buena clasificación en el recibo y en el despulpado, pues y ahora me toca la parte de fermentación. Si ustedes se dan cuenta, entre mejores condiciones tenga yo en mis pilas es mucho mejor, ¿ya? Yo voy a lograr tener mejores características en mi café. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí, la pila no tiene espacios o hendiduras o deterioro en el cual pueda quedar café anterior o café viejo, ¿ya? Que eso me puede afectar la taza, y por eso insistimos en la limpieza. Un grano de café rezagado, que esté sobrefermentado, que esté sucio, que me caiga en una partida del día, en una taza en la catación, me puede afectar el sabor, me puede dar una taza sobrefermentada o una taza sucia. Entonces también por eso es importante la limpieza en el beneficio. Y ahí la importancia de poder implementar estos sistemas. Miren, esta pila está azulejeada. No necesariamente tenemos que meter azulejo de primera, sino que puede ser azulejo de tercera, que uno lo consigue a un precio más accesible, pues. Pero además de que le da una buena vista a la pila, también nos ayuda a mejorar la limpieza, a hacer más rápida la limpieza, a la extracción más rápida del café. Utilizamos menos cantidad de agua para sacar el café de la pila. Un montón de beneficios que podemos obtener ahí. Tenemos, miren un dato importante, de acuerdo a la curva obtenida por Carbonell y Villanova, hasta las 14 horas se alcanza una pérdida del 1% del peso del café en la fermentación. Imagínense, a las 14 horas de que el café está en la pila de fermento, perdemos el 1% del peso. Después, el 2% a las 20 horas. A las 36 horas, el 6%. Y el 9% a las 48 horas. ¿Cómo es que nosotros, entre más prolongado sea el tiempo de fermentación, perdemos más peso? Y si perdemos más peso, nuestro rendimiento es más alto. En este caso tiene que ser al revés. Entre más bajo sea el rendimiento, es mejor para nosotros, ¿ya? Eso es lo que tenemos que buscar. Rendimientos más bajos. Entonces es importante que nosotros manejemos esta parte de la fermentación. La densidad del café despulpado. Se calculan 18.5 quintales por metro cúbico. O sea que ahí ya les di el chivo para que ustedes diseñen su pila de fermento. Si ustedes quieren calcular una pila de fermento, son 18.5 quintales por metro cúbico. Y ahí está. Entonces ya ustedes ven cuál es su pico de cosecha. Le quitan la pulpa y en base a eso calculan qué dimensiones va a tener su pila, ¿ya? Para calcular y diseñar una pila de fermento es importante agregarle el 25% más de mi cálculo que yo haga. Porque si no, también si la calculo va a quedar a ras mi café de la pila. Entonces por eso le tengo que agregar el 25% más, para que tenga espacio y chance para poder manipular el café dentro de la pila de fermento. Si no, definitivamente no va a poder manipularlo adecuadamente. La fermentación, hay varias prácticas de fermentación. Se recomienda principalmente la fermentación en seco. Hay una fermentación bajo agua y hay un sistema combinado donde se utiliza fermentación en agua y en seco al mismo tiempo. Un periodo de fermentación en agua y después se deja en seco para terminar de puntear el café, o al revés, ¿ya? Pero en ambos casos se puede hacer solo si tengamos las condiciones para ello. Si hacemos la fermentación en agua, necesitamos más espacio, porque las fermentaciones entre agua son más largas. Necesitamos más pila, más área, más inversión, más infraestructura. Entonces, por eso la fermentación en seco es mejor, porque es más rápida en relación a la fermentación bajo agua. Eso no significa que la fermentación bajo de agua sea mala. No, tiene sus características y sus beneficios, ¿verdad? Pero la única desventaja que tiene es que necesitamos más espacio y más inversión en infraestructura. Y al final es lo que nosotros estamos evitando, ¿va? Más gasto.
El punto de fermento. No existe hasta el momento un método científico o un aparato que me pueda decir a mí, mire, el café ya está de punto para lavar, ya llegó a su punto de fermento adecuado. No hay. Solo existen métodos empíricos. Normalmente lo que hacemos es agarrar un palo rojizo y lo introducimos en la masa de café, y cuando lo sacamos, si vemos que el orificio que deja no se desborona, significa que ya está de punto. Pero no nos tenemos que quedar ahí. Yo prefiero mejor tocar el café. Muchos le tienen miedo a tocar el café porque se les caen las uñas. Sí, no, se arruina el manicure. Entonces, increíble, las mieles de café son bien corrosivas. Las personas que normalmente están manipulando el café se quedan sin uñas. Cuando uno mira, se queda sin, por lo menos durante la cosecha, la miel se encarga de deshacerle las uñas a uno. Entonces agarramos el café en una cubeta y lo lavamos. Entonces ya vemos si realmente soltó bien el mucílago. Otra forma de terminar, que normalmente es la que más me gusta a mí, es con el olor de la miel. Cuando el café está llegando a su punto de fermentación, se siente el olor de la miel. Cuando uno llega a la pila, se siente el olor, entonces ya dice, este café seguramente ya dio punto. Pero algunas personas dicen, en alguna literatura, que cuando la fermentación baja a un pH de 4, se considera que ya llegó a su punto de fermento. Pero eso todavía no está bien comprobado. Este es un punto muy, muy crítico. La fermentación, insisto, es un punto muy crítico en el cual nosotros podemos poner la mayor atención. Muchas veces en las fincas, en las organizaciones, en las cooperativas, dicen, no, aquí lavamos a las 9 de la mañana, así lo hacemos siempre. Y toda la vida viven teniendo problemas de fruti, de vinoso, de sobrefermentos. Y no saben ni por qué, ¿verdad? Que por qué les castigan el precio. Pero es porque realmente no le ponemos atención a la fermentación. Hay rendimiento, mi rendimiento está arriba de 5, dicen asustados, ¿verdad? Entonces no es así. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este punto. ¿Por qué? Porque un sobrefermento, ya no hay paso atrás. Si el café se sobrefermentó, no podemos corregir eso. Entonces en este caso, la fermentación debemos de monitorearla. En algunos lugares donde se recircula el agua, se han logrado tiempos hasta de 5 horas de fermentación. Pero la recirculación ha sido tan eficiente que la fermentación es bien acelerada. Entonces hay riesgos también de que podamos tener trazas de fermento si nosotros no lo hacemos bien. Entonces, prácticamente, ¿eso qué significa? Que la persona que trabaja en el beneficio debe estar en el beneficio 24 horas. Pues. Ahí no se puede decir, no, el café va a esperar, no se va a fermentar hoy, no. No, el café sigue su proceso, ¿va? Y si hay la temperatura adecuada y las condiciones adecuadas, seguramente va a fermentar más rápido. No va a ser igual de ayer que hoy, o mañana igual que hoy. No, va a ser diferente. Y no tenemos que acomodarnos a un formato de trabajo. Importante, evitar mucho agua o goteos en las pilas cuando estamos fermentando en seco. ¿Por qué? Porque si hay goteo o agua en las pilas, ese punto donde está cayendo agua no va a dar punto de fermento al igual que el resto de la pila. Y entonces va a haber una fermentación dispareja, vamos a tener mucha película plateada adherida al grano, a decir, mire, este café está muy giotoso, le dicen a uno. ¿Por qué? Porque la fermentación no estuvo bien. Altura no mayor de 1 metro, ya dijimos, 1 metro máximo de altura en la pila. Más alto también tenemos problemas con fermentaciones disparejas. Monitoreo constante en la fermentación. Hay fincas donde pasan, el que encargado de beneficio pasa durmiendo con la mano metida en la pila de fermento, ¿va? hasta que ya del punto. No hay quite. Si da a las 3 de la mañana, hay que echarle agua fría para parar el punto y esperar que llegue temprano para poder lavarlo bien, ¿va? Esa es una de las prácticas que se hace. La persona que cuida el café, que monitorea el café, tiene que ir viendo, y si él se da cuenta que a las 4 de la mañana dio punto, entonces viene, le echa agua fría y ahí se queda, se estanca el punto de fermento. La mejor manera de parar la fermentación
es echándole agua al café. Y ahí se detiene completamente la fermentación. Aunque no se lave en ese momento, pero la detenemos. Y nos da chance de llegar a temprano para cuando tengamos ya el personal en el beneficio. Es importantísimo. Evitar mucha pulpa, no mezclar cafés de diferentes días. Ya en mercados de cafés especiales ya no se permite esto. ¿Ya? Ahí tenemos que nosotros ser más selectivos y tener nuestras partidas separadas, individuales, ya definidas de acuerdo a los criterios que tomamos en el campo, ¿va?, de estratificación. Y así la vamos a trabajar en todo el beneficio. Y uniformizar la masa de café. Normalmente cuando terminamos de trabajar en el beneficio ya nadie quiere hacer nada. Y queda el café, el volcán de café en el centro de la pila y ahí se van todos, ¿va? Entonces eso también me puede provocar una fermentación dispareja. Lo que hay que hacer ahí es agarrar y uniformizar el grosor de la masa de café en toda la pila, la tapamos y ahí la dejamos.